Muy buenos días, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por estar una vez más aquí en mi hogar, saliendo por la 94.1, Radio La Predicadora. Gracias le damos al Señor por este día que Él ha preparado para que podamos compartir la palabra junto a todos los hermanos. Mi esposo está viniendo, se está preparando, así que gracias le damos al Señor. Saludamos a todos los hermanos de nuestra congregación de la calle José Hernández 384 entre Almeida y Cetino, donde nos estamos reuniendo los días miércoles y sábado a las 18 horas, porque ahora hace mucho frío, hay hermanos que viajan lejos, así que nos reunimos más temprano. Y los días domingo hemos cambiado nuestro horario de reunión a las 10 de la mañana para todos los hermanos. Bueno, si usted quiere dejarnos algún pedido de oración o alguna palabra de aliento, o nos quiere hacer alguna consulta o nos quiere compartir algo, lo puede hacer a través de los teléfonos de la radio y los hermanos nos van a pasar sus mensajes. Y si no, lo puede hacer a través de mi teléfono, que es el 11 31 67 5236, o a través del teléfono de mi esposo, que es el 11 33 17 7598. Esos son los teléfonos por los cuales usted se puede estar comunicando con nosotros. Acá llegó mi esposo, así que quería dar que salude. Bueno, damos gracias al Señor por estar nuevamente con todos ustedes, hermanos, Amén. Hermanas. Saludamos con el amor de Cristo y les abrazamos a Amén. todos, A todos nuestros hermanos en Cristo y a todos aquellos que componemos la única iglesia en la localidad de Isidro Casanova. Vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a empezar unos estudios bíblicos en la iglesia. Ya se están suscribiendo los hermanos, las hermanas, no solamente de nuestra congregación, sino de otras congregaciones, y le invitamos para que usted, si quiere tener un mayor conocimiento y entendimiento de la palabra de este Evangelio de la Gracia, le invitamos para que se suscriba gratuitamente, hermano, sin solamente tiene que, si usted quiere traer un cuaderno, un lápiz, o con el celular usted puede estar grabando y después escuchar nuevamente la clase en su hogar. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y saludo a todos mis amados amigos, hermanos en Cristo, en todo lugar, a las provincias de nuestro querido país, Argentina. También les saludamos a los pastores que arduamente trabajan por Amén. este mensaje. Amén. Y por el Evangelio. Gracias, Señor. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradecidos una vez más de poder estar, Señor, presente. Amén, Señor, gracias. A través Padre de esta la radio, gloria. La Predicadora, Sí, Señor. juntamente con mi amada esposa, Gracias, Señor. para poder transmitir tu palabra. Amén, gracias, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu voluntad, que nuestra mente y que nuestro corazón, Señor, siga direccionado por ti para poder hablar. Padre de la gloria. No que no sean nuestros pensamientos humanos, Amén, sentimientos Señor, humanos, amén. Sino que sea la vida de la nueva creación. Sí, Padre En Santo, el nombre de en el Jesús nombre te lo poderoso pedimos. de Jesucristo, Amén. tu Hijo amado. Amén. Amén, hermanos amados. No sé si vos trajiste algún anteojo más, Sí. pues yo perdí los míos. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer ahí continuando con nuestra meditación del libro de Gálatas, en el capítulo 6. Y estamos en el versículo 6. 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que le instruye. Y este es un punto que solamente se puede cumplir en nosotros y por medio de nosotros a través del amor. Pero del amor hacia el pastor, o aquel que le instruye es el pastor. Hoy hay muy poco amor para con el pastor en muchas iglesias.
Los pastores son personas muy despreciadas, ¿no? Yo quiero decirle una cosa, antes de seguir. No lo tome personal. Esto es un estudio que estamos dando ya hace tiempo, ¿vio? Y hay cosas que nosotros quisiéramos saltear, porque no es bueno a veces hablar así, pero estamos por la verdad. Bueno, y dice que para poder nosotros hacer partícipe de toda cosa buena al que le instruye, nosotros tenemos que primeramente participarle en cuanto a lo espiritual, el amor, porque le tenemos que participar al hermano que nos instruye lo espiritual y lo material. Y bueno, y a través de lo espiritual nosotros le tenemos que brindar el amor al pastor. Ame a su pastor, respete a su pastor. Yo que muchas veces en el mundo uno ama a la mujer, ¿vio? Pero no la respeta, no la honra, la maltrata, la sacude, ¿vio? La trata como cualquier otra mujer. En el camino del Señor no debería ser así. En el camino del Señor, la esposa no solamente tiene que ser amada, o el esposo no solamente tiene que ser amado, sino que tiene que ser respetado, ¿no? Y admirado, dice en el libro de Tesalonicenses, creo que es. Y admirado, usted tiene que admirar a su esposo. ¿Por qué? Porque es su esposo. Es el hombre que Dios le dio a usted. Y usted tiene que amarlo y respetarlo, ¿no? Él seguramente que tiene que hacer su parte, por supuesto, ¿no? Porque el amor es una calle de dos manos. Da y va y viene, va y viene. Entonces, ¿cómo podemos nosotros satisfacer en esta demanda que la palabra nos hace a nosotros? Dice, aquel que es enseñado, ¿usted es enseñado? Amén. ¿En qué? En la palabra. Entonces, ahí está. El pastor le enseña en la palabra. El pastor abre la Biblia, la palabra de Dios, y le enseña, le muestra a usted las cosas que ahí hay de parte de Dios para su vida, para su esposa, para sus hijos, para sus hijas. Le enseña todo el pastor. Eso es un trabajo espiritual que el pastor hace. Eso lleva mucho tiempo. ¿Eso nos impide trabajar materialmente? Por supuesto que no. Por supuesto que podemos hacer también lo material. Pablo trabajaba haciendo tiendas, porque los hermanos en Corintio no lo querían sostener, porque la mezquindad que ellos tenían era muy grande, a pesar de que era una ciudad portuaria, donde ahí llegaban todos los barcos de toda Asia, de toda la parte habitable, comerciantes llegaban a Corintio. Los corintios eran un pueblo, una sociedad muy rica económicamente, pero el apóstol Pablo no era sostenido por la iglesia, por la niñez que había en los hermanos corintios. Entonces dice que eran los hermanos de Filipo los que lo sostenían a él. Le mandaban desde allá de Filipo, le mandaban la ayuda que él necesitaba. Y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, todo lo bueno que usted tiene, ¿no? Haga partícipe de toda cosa buena aquel que le instruye. Cuando uno aprende el valor del conocimiento, del entendimiento en la palabra de Dios, uno se da cuenta el valor que tiene aquel que le instruye. Mientras que uno no entiende el valor, no entiende lo que es comprender que uno ha sido salvado por medio de la fe, por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Si uno no entiende que Jesús no vino a este mundo para dar su vida por amor a nosotros, ¿no? Eso nos hace entender a nosotros el que nos instruye.
El que nos instruye nos hace entender muchas cosas que después nosotros podemos disfrutar. Bueno, entonces dice así, para no estar mucho tiempo en este punto. Dice, así que el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que le instruye. Le voy a dar a mi esposa para que ella pueda decir algo en este punto. Amén, amor. Amén, amados hermanos. Bueno, la verdad que este es un tema muy difícil de tocar. Para mí, personalmente, no me gusta tocarlo porque, bueno, es un tema delicado, ¿no? Delicado es un tema sencillo por la palabra del Señor, pero para muchos hermanos cae pesado muchas veces. Pero, bueno, está escrito, así que hay que compartirlo. Amén. Y yo entiendo perfectamente este pasaje y creo que el apóstol Pablo, y como dijo el apóstol Pablo, no es que busque dádiva para nosotros, porque gracias al Señor, el Señor nos ha dado salud siempre para poder ganarnos nuestro sustento con nuestro propio trabajo. Tanto mi esposo como yo siempre hemos trabajado y no hemos vivido nunca de la iglesia. Pero eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Que nosotros no hayamos, como dijo Pablo, no hayamos hecho uso de este derecho. Tal vez lo tendríamos que haber hecho porque de esa manera podríamos dedicarnos al 100% a la obra. Porque no es lo mismo que un pastor que trabaja que uno que no trabaja, ¿no? Un pastor que trabaja haciendo un trabajo pesado, aunque no parece pesado, pero hace un trabajo pesado y llega a su casa a las 12, 1 de la tarde, hablando de temprano, ya con una edad avanzada y después tener que salir a visitar a los hermanos sin ningún vehículo, sin ningún nada, entonces no es tan sencillo, ¿no? Y bueno, a veces los hermanos necesitan el riego, necesitan el alimento diario, ¿vio? Porque no todos están crecidos, no todos están desarrollados para poder mantenerse firmes en la fe, ¿no? Así como Priscila y Aquila dice que sacaron a un costado a Apolo para poder hablarle más correctamente la palabra del Señor. Hay muchos hermanos que necesitan eso, necesitan ser apartados un poquito de la congregación y decirle, mirá, hermano, lo que vos estás hablando no es como la palabra de Dios enseña, sino que la palabra de Dios dice así, ¿vio? Hay muchos casos así. Nosotros escuchamos a los hermanos como a veces, sinceramente, hermano, no estamos hablando de personas que son sinvergüenza, de aquellos que quieren vivir del evangelio. No, hablamos de hermanos sinceros que aman a Dios, pero que por falta del conocimiento de la palabra del Señor mezclan la palabra del antiguo pacto, mezclan la palabra que es para el pueblo de Israel, mezclan lo que el Señor dijo para un determinado tiempo, para un determinado propósito y lo aplican a la iglesia. ¿Vio? Esas cosas, esos trabajos lo tiene que hacer, corregir, por decirlo de alguna manera, apartarlo y hablarle más correctamente la palabra del Señor. Eso lo tiene que hacer una persona que entiende la palabra, que los ojos del entendimiento fueron abiertos, y hay que corregir esas cosas. ¿Por qué? Porque si no, esa mala enseñanza, aunque con buen deseo, con el anhelo de que el otro sea instruido, sea corregido, hay hermanos que enseñan incorrecto. Entonces, si no hay quien corrija estas cosas, esa enseñanza se va llevando, se va trasladando, porque la palabra del hombre, que el hombre habla, es sembrada en los corazones. Por eso dice, creo que Pedro dice, o Judas, dice que hay algunos que van a las casas llevando cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, dice, que nunca maduran, dice, siempre están aprendiendo y nunca maduran.
No recuerdo dónde está ese pasaje. ¿Eso por qué pasa? Porque hay hermanos que todavía no han alcanzado el crecimiento. Entonces, aquellos que están, algunos están sinceramente equivocados y algunos lo hacen para beneficio propio, como dice ahí, no recuerdo si es Judas o Pedro, lo hacen adrede para su propio beneficio. Pero hay otros hermanos que lamentablemente, sinceramente equivocado, llevan cautivos tras sí a las mujercillas cargadas de pecado que nunca terminan de aprender. ¿Cómo es esto, hermano? Que, claro, un hermano que recién comienza o que tal vez tiene muchos años en la palabra del Señor, en el camino del Señor, pero que no conoce la palabra del Señor, viene uno que tiene un corazón sincero, que se quebranta delante del Señor y habla la palabra, pero a veces aplica mal la palabra del Señor, ¿vio? Sobre la vida de los hermanos. Y eso, aunque es sinceramente equivocado, está equivocado. No se puede aplicar, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 9, no se puede aplicar a la iglesia del Señor, ¿vio? Porque ahí el apóstol Pablo está dando una enseñanza. Él está presentando al hombre inmoral. El hermano Nicolás, la hermana Andrea nos dice que está en Timoteo 3:6. Bueno, el apóstol Pablo está dando una enseñanza en el libro de Romanos. Está presentando al hombre inmoral y al hombre moral, que los dos están bajo maldición. No es para aplicar a la iglesia. Y hay hermanos que aplican eso a la iglesia y muchas veces lo enseñan por la radio, lo enseñan por el Facebook. Y eso, aquellos hermanos que conocen la palabra, hay que tomarse el tiempo, ir hasta la casa del hermano o invitarlo a que venga, y hay que exponerle mejor la palabra del Señor, como pasó con Priscila y Aquila, ¿no? Que ellos dicen que apartaron a Apolos y les pusieron de manera más correcta la palabra del Señor, y Apolos fue dócil y fue útil a la obra del Señor, ¿vio? Por eso es que hablamos del servicio del pastor. Y muchas veces el pastor no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar. Por eso dice el apóstol Pablo, acá dice, el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Después el apóstol Pablo hace una defensa terrible en el libro de Corintios, hablándole a los corintios acerca de que ellos habían sido mezquinos para sostenerlo a él mientras él predicaba la palabra del Señor. Porque hoy tenemos el concepto en nuestra mente que predicar la palabra del Señor es miércoles, sábado y domingo, 2 horas de reunión. Eso es predicar la palabra del Señor. No, eso no es solamente predicar la palabra del Señor. El siervo del Señor tiene que estar ocupado en las cosas del Señor, visitando a los hermanos, corrigiendo las cosas que están incorrectas, orando por los enfermos. ¿Cuánto trabajo hay que hacer? Escudriñando la palabra para ver qué es lo que el Señor quiere para la iglesia. ¿Vio? En oración. Horas en oración, orando por los hermanos, orando para que el Señor restablezca, para que el Señor abra los ojos del entendimiento. Eso es un trabajo, hermano, no es poca cosa. A mí no me gusta hablar de esto porque siempre le digo a mi esposo, es como si le estuviéramos pidiendo a los hermanos que nos sostengan. Gracias al Señor, no sé si es gracias al Señor o nosotros lo hacemos, pero nosotros nos sostenemos con nuestro propio trabajo, tanto mi esposo como yo. Siempre hemos trabajado y siempre hemos sostenido nuestro hogar con nuestro trabajo. Y eso no digo que esté bien, hermano, no digo que esté bien, ¿vio? Pero hay un trabajo que no se hace, por eso hay tanto desorden en lo que es la escritura, ¿vio? Hay tanto desorden porque hay hermanos sinceramente equivocados y otros que no están sinceramente equivocados, que lo hacen adrede, que enseñan mal la palabra del Señor. Enseñan mal y eso se va trasladando. Y la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Vio? Claro, lo que viene hablando el apóstol Pablo en el libro de Gálatas es sobre la descripción de la naturaleza del hombre en Cristo. Él tiene un vaso de barro
y que en el barro están las concupiscencias, y también no solamente en el barro, sino también en el alma del nuevo hombre, o en el alma de aquel que recibió a Cristo como Señor y Salvador, también están las concupiscencias. Y el apóstol Pablo, la intención de él es santificarlos a él, aunque le cueste dolor de parto nuevamente, para que ellos puedan lograr este capítulo 6, ¿no? El capítulo 6 de Gálatas. Él les hace ver que no es por medio de la obra, sigue hablando sobre la obra que nosotros podemos hacer para alcanzar, agradar a Dios, pero nosotros agradamos a Dios solamente por medio de la nueva vida que hemos recibido. Entonces, el apóstol Pablo, Dios mismo, sabe que uno de los obstáculos más grandes que hay en los cristianos, en los hijos de Dios, es el amor al dinero, o es la codicia, porque eso forma parte de la naturaleza caída. Sabemos que Cristo llevó la naturaleza caída a la cruz, ¿no? Y la crucificó, la mató, la sepultó y nunca más resucitó. Pero nuestra carne, nuestro vaso de barro, contiene toda esa naturaleza, toda esa concupiscencia, y esa concupiscencia batalla contra nosotros para que nosotros no hagamos lo que queremos hacer, como dice Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos. Entonces Pablo, o Dios mismo, nos lleva a nosotros a los lugares donde están escondidos estos reyes, por así decirlo, como por ejemplo la codicia, ¿no? O la mezquindad. Eso está dentro de nosotros, escondido ahí, y siempre gobernando para que nosotros no podamos manifestar la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Y Dios nos toca siempre en el lugar más delicado. Fíjese que venía Pablo hablando sobre la restauración en el capítulo 6, ¿no? De cómo podemos restaurar a un hermano, a una hermana, a la iglesia misma. Y después, ahora en el versículo 5, ¿qué dice ahí, Ma? En el versículo 5 dice, creo que... porque cada uno sí, llevará su propia carga. Claro, cada uno llevará su propia carga, ¿vio? Y venía hablando bien sobre cómo nosotros tenemos que llevar nuestra carga individualmente cada uno, y por eso seremos recompensados. Y ya hemos explicado en los otros programas sobre ese tema. Y después nos viene y nos sale, ¿no? Pero aquel que es instruido en la palabra, haga, porque ahí hay algo ahí, ¿no? No es tanto el sostén de aquel que nos instruye, sino que tenemos que mirar del lado nuestro, que hay algo en nosotros que nos puede llevar a impedir, ¿no? A llevar nuestra propia carga, y eso es la mezquindad, ¿no? Porque la carga que nosotros tenemos es ligera y fácil, y la carga que nosotros tenemos es la ley de Cristo, ¿no? Que nosotros llevamos en nuestro cuerpo las marcas del Señor Jesús, y eso es el amor. Llevamos en nosotros una responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad que nosotros tenemos, la tenemos como la esposa de Cristo. Bueno, pero hay algo que puede impedir eso. Y entonces Pablo cambia el tema ahí, diciendo, aquel que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena aquel que le instruye. Es decir, que yo veo allí que hay algo en nosotros que nos puede a nosotros impedir de alguna manera manifestar las marcas del Señor que están en nosotros, ¿no? El amor. ¿Nosotros podemos impedir el amor en nosotros? Sí. ¿Qué es lo que impide en nosotros el amor? El alma no santificada. ¿Cómo viene la santificación del alma? Por la palabra. La palabra de Dios a nosotros nos hace ver la mezquindad, ¿no? Y también el amor al dinero. Y eso es un enemigo, y usted que me está escuchando lo sabe muy bien, es un enemigo muy grande para nosotros mismos. Cuando nosotros dependemos del dinero,
o dependemos de nuestro propio esfuerzo para sostener todo lo que nosotros tenemos, y la palabra nos enseña que nosotros para sostener todo lo que nosotros tenemos, no dependemos del dinero, que si dependemos del Señor, que es el dueño de la plata y el oro del mundo. Entonces, por eso este tema no tenemos que ver así lo que está por arriba, sino lo que esconde ahí el mensaje. El mensaje está tocando un tema muy sensible, y eso es la mezquindad que hay en los corazones de muchos hermanos. Porque viene hablando de lo que producía la ley, ¿no? Porque viene siguiendo una línea de enseñanza el apóstol Pablo. Viste que Pablo se descubrió toda codicia en él. Claro. Y acá viene dando una línea de enseñanza, porque le está hablando a los Gálatas que habían, que Pedro y los demás judíos habían intentado judaizar nuevamente para que se pusieran bajo el yugo de esclavitud cumpliendo la ley. Entonces él acá expone más claramente lo que produce la ley, ¿no? Entonces yo creo que viene siguiendo ese hilo de enseñanza para que el hombre, como dice mi esposo, pueda conocer lo que hay dentro de él. Y cuando estas cosas lo manifiesta la palabra, no es que, como dice Pablo, no es que el pastor busque dádiva para él, sino que busca... Pero cuando nosotros tocamos estos temas, este tema específico, no va a ser que los hermanos van a venir con una bolsa de mercadería. No, es que no es la intención de la palabra. Pero no produce eso, sino que produce todo lo contrario, produce más mezquindad. ¿Por qué? Porque es lo que hay ahí y se está manifestando. Pero Dios lo saca a la luz, no para que eso se manifieste, sino para que nosotros tomemos eso que es perjudicial para nosotros mismos, para que nosotros nos deshagamos de eso. Amén. Y la gracia nos enseñó cómo deshacernos de aquellas cosas que están en nosotros y que nos impiden a nosotros, ¿no?, manifestar el amor, porque de eso se trata. Disculpame, mamá. Amén. Y sí, y justamente eso, ¿no? Que viene siguiendo un hilo de enseñanza y mostrando, por decirlo de alguna manera, todos sabemos que la palabra es el espejo, ¿no? Que nos hace ver nuestra imagen. El espejo natural que nosotros tenemos en el baño o en algún lugar de la casa, ese espejo nos muestra nuestra apariencia física, ¿no? Nos podemos ver a través del espejo físicamente, pero interiormente no nos puede mostrar el espejo. Pero la palabra del Señor es el espejo que nos muestra nuestro interior. ¿Vio? Por eso viene hablando de no sujetarse a la ley, que el cumplimiento de la ley es la manifestación del amor, después habla de sobrellevar los unos la carga de los otros, después nos dice, como si se contradijera Pablo, que cada uno llevará su propia carga, ¿no? Eso hablando de lo que uno, como ya había explicado mi esposa en el programa anterior, de lo que uno tiene que llevar personalmente, pero como somos un cuerpo, cada uno tenemos que ayudar a los otros. Después, como dice mi esposo, es como si drásticamente cambiara de tema, pero no lo está haciendo, porque viene hablando del cumplimiento de la ley, viene hablando de lo que produce la ley y está haciendo ver por medio de la palabra estas cosas que están tan escondidas en el corazón del hombre. Y muchas veces los hermanos no saben que están ahí, pero como dice mi esposo, la palabra de Dios hace que esto se manifieste en nosotros, no para que nosotros lo vivamos ahí en la mezquindad, sino para que, como dice ahí, dice, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Fíjese, siguiendo el hilo de enseñanza, ¿no? Fíjate vos, en las iglesias, los hermanos cuando dan su diezmo, dan abundantemente, lo justo, el diezmo, el 10%. Pero cuando se levanta la ofrenda que no tiene medida, se levanta menos del diezmo. Cuando la ofrenda podría superar tranquilamente al diezmo. Y entonces usted me dice, ahora que me escucha decir esto, ya está mangueando el pastor. No es eso. No es lo que está haciendo Pablo acá. Pablo lo que está haciendo ver a nosotros, lo que está en nosotros, en todos nosotros, que es la mezquindad, ¿no? Que es la dependencia del dinero en nuestra vida. Nosotros dependemos del dinero. Que Él nos está llevando a depender del Señor, ¿no? Y el dinero
el amor al dinero o la dependencia del dinero para nuestro sostén, para todo lo que nosotros necesitamos, es un impedimento al amor, para que nosotros manifestemos el amor de Dios. Amén. Y pensaba mientras mi esposa hablaba, ¿no? Ese pasaje que él citó recién, que Pablo dice que él no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, ¿no? Y yo pensaba, digo, entre tantas manifestaciones que tiene la carne, ¿por qué nombró Pablo la codicia, no? Claro. Como si fuera ese algo de tanta importancia. ¿Qué es de tanta importancia, hermano? Usted dirá, no sé, lo que usted quiera, pero la codicia está en el alma no santificada de los creyentes. Está, y la mezquindad proviene de la codicia. ¿Vio? La avaricia, dice, es idolatría, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero la codicia, codiciar algo que no tengo, pretender algo que no tengo y trabajar por ello y mezquinar por lo que yo trabajé para lograr lo que yo quiero lograr, ¿no? Entonces Pablo dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Fíjese qué tema delicado que es el tema del dinero. Hacer partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Y yo leí una enseñanza sobre esto que dice que en el original dice, haga partícipe de todos sus bienes al que lo instruye. Fíjese, tendría que buscarlo a ese pasaje en qué Biblia es que dice así, pero dice, haga partícipe de todos sus bienes al que lo instruye en la palabra. ¿Vio? No es esa nuestra pretensión, ¿eh? No estamos pretendiendo eso, solamente estamos poniendo la palabra del Señor para que eso sea una realidad en nuestra vida. Y usted tiene que orar al Señor. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice, ¿no? ¿O acaso no os conocéis? Dice. Por eso nosotros, cada manifestación que se hace en nuestra vida a través de nuestro cuerpo físico, cada manifestación del alma hablamos, ¿no? Del alma, porque ¿sabe por qué está la palabra del Señor? ¿Sabe por qué se expone la palabra del Señor, hermano? Para que su alma sea santificada. ¿Sabe cómo es santificada su alma? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Por eso dice el Señor cuando le iba a lavar los pies a sus discípulos, hoy los hermanos, para seguir la simbología, ¿qué hacen? Agarran un día determinado y dice, hoy hay lavamiento de pies, dicen los hermanos, ¿no? Y una vez al mes o una vez no sé cada tanto, agarran una palangana y el pastor le lava los pies a todos los hermanos. Y eso parece algo lindo, algo espiritual. Uy, qué grande, el pastor le lavó los pies a todos los hermanos, ¿vio? Y parece algo lindo y festejamos eso y hacemos, lo publicamos acá, lo publicamos allá. Pero ¿sabe por qué hacen eso los hermanos? Porque no entienden la palabra del Señor. Justamente porque lavar los pies es hacer lo que nosotros estamos haciendo, porque el Señor le dijo, Pedro le dijo al Señor, dice, tú no me lavarás los pies jamás. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo, le dijo, ¿no? Y el Señor le dijo, y Pedro le dice, bueno, si es así, entonces lavame desde la cabeza hasta abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el Señor le dijo, no es necesario. Dice, porque los que habéis sido lavados, no tenéis necesidad de volveros a limpiar, sino solamente lavaros los pies. Y eso habla de la santificación del alma. Nosotros no necesitamos nacer de nuevo, ya hemos nacido. Cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él allá a la cruz llevó nuestra naturaleza de pecado, la cortó y ahora nosotros somos nuevas criaturas. Amén. Lavar los pies habla del andar. Del andar, del Nosotros creyente. andamos en la vida de la iglesia, andamos mezquinando. Eso tiene que ser lavado. Esa mezquindad que hay es una suciedad, es una inmundicia que nosotros estamos llevando, ¿no? Entonces viene el agua, que es la palabra de Dios. Para lavar los pies. Para lavar los pies. No para hacerlo nacer de nuevo. Claro. Claro, entonces lo que Dios está haciendo hoy está lavando los pies de todos nosotros que somos mezquinos, me estoy incluyendo yo también, que somos mezquinos y entonces entorpece nuestro andar en Cristo.
¿Vio? Nosotros tenemos que ser dadivosos, ¿no? Porque dependemos del Señor. Fíjese lo que dice ahí en 1 Corintios 9:14, amor. Léelo. 1 Corintios. Y es hermoso cuando el Señor nos lava los pies. ¿No? Él nos lava los pies en el librillo. El librillo que Él usa para lavarnos los pies es la palabra. La palabra de Dios es el librillo. Y entonces ahora Él le está lavando en los pies. 9:14 de 1 Corintios. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Sí, te falta algo más. Ahí en ese mismo versículo. Pero yo... No, en el mismo versículo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Te falta algo más. ¿En ese versículo? Sí. No, mi amor. El punto. El punto te falta. Ahí hay un punto. Sí. No hay una coma, ¿no? No. Entonces, listo. Eso ordenó el Señor. A los que dice vivan del Evangelio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Punto. No coma. Cuando usted le pone una coma, es que puede seguir opinando, puede seguir relatando. Pero el Señor dijo punto. Entonces no hay nada más que agregar. Y entonces Pablo, viendo la conducta de los hermanos, sabiendo cómo está constituida el alma de nosotros, ¿no? Entonces dice, aquel que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que le instruye, porque entiende que en este camino, en este andar nuevo, el amor al dinero es un impedimento, la mezquindad es un impedimento, ¿no? El dar escasamente es un impedimento. ¿Por qué? Porque no podemos manifestar el amor así. No podemos manifestar el amor así. Tenemos que ser generosos. Tenemos que dar abundantemente, de corazón. No quejándonos, no con tristeza, sino con alegría de saber que estamos dando abundantemente, porque aquel que siembra abundantemente, abundantemente segará. ¿Vio, hermano? Y entonces cuando usted pase el hermano con su alfolí, usted ahora va a dar diferente. Si usted recibe la palabra, pero ¿y cómo voy a hacer esto? Y usted pruébelo al Señor. Probadme y verás que soy bueno. Si usted no lleva la palabra a la práctica, entonces ¿cómo va a saber usted que la palabra es verdadera? Que la palabra es realidad. Entonces, lo que está tratando el apóstol Pablo cuando habla estas palabras en Gálatas, ¿no? De que tenemos que dar a aquel que nos instruye, está dirigiéndose a otro lado, no solamente a que podamos sostener al pastor o a aquel que nos instruye, sino a examinarnos a nosotros mismos, ¿no más? Amén, amén. Y ya que estamos en el tema, yo voy a decir lo que yo entiendo acá de la palabra, ¿no? Porque hay muchos hermanos, ya que estamos en el libro de Corintios, que dicen que el apóstol Pablo dice que no abusó de ese derecho. Pero él acá, cuando él habla acá en el libro de Corintios, en 1 de Corintios, capítulo 9, cuando él hace su defensa, los derechos de un apóstol, él acá, él dice, ¿no? En el capítulo 9, bueno, usted puede leerlo todo el capítulo, pero lo que yo quiero es, porque compartir con respecto a este pasaje, es que los hermanos dicen que el apóstol Pablo predicó gratuitamente el Evangelio, y ciertamente que es así, y todos los pastores lo hacen, ¿vio? Pero es una vergüenza, fue una vergüenza para los corintios que el apóstol Pablo les tuviera que hacer esta amonestación, porque él pasó necesidad y aún así él predicó el Evangelio en medio de ellos sin exigirles a ellos el derecho que él tenía como apóstol. ¿Vio? No es que, wow, qué grande el apóstol Pablo no usó de ese derecho, no. Qué terrible que el apóstol Pablo no haya podido usar del derecho para poder predicarles el evangelio a ellos, ¿no? Cuando ellos, por amor, como dice acá,
¿no? Por amor, ellos tendrían que haberle provisto todo a aquel que le instruía en la palabra, porque el apóstol Pablo, él vivió para predicar el evangelio y aún así él padeció necesidad, porque aunque él les hablaba la verdad y aunque ellos eran despertados, porque como nosotros vemos ahí en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, cuando él le dice, vosotros, dice, a ver, ¿cómo dice en Primera de Corintios, capítulo 1? Dice, en el capítulo 1, versículo 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, porque en toda cosa fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Quién les enseñó todas estas cosas a ellos? El apóstol Pablo. Ellos fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, y aún así fueron mezquinos con el apóstol. Ellos decían que el apóstol Pablo estaba por el dinero que ellos tenían, porque como decía mi esposo, era una ciudad portuaria rica, económicamente eran ricas, pero aún teniendo en abundancia, ellos no lo podían sostener al apóstol. Y el apóstol Pablo le expone aquí los derechos de un apóstol, creo que también lo trata en 2 de Corintios, y él expone, pero no es que él dice, yo orgullosamente no hice tal cosa, no lo hizo porque ellos no fueron dadivosos con él. ¿Vio, hermanos amados? Entonces, como decía mi esposo, acá aparentemente está hablando del dinero, pero no está hablando del dinero, está hablando del alma no santificada del creyente. Por eso estas cosas que duelen tanto, que cuestan tanto tratar, son las que realmente están escondidas. Por eso la palabra es un espejo. Él nos ilumina por dentro para que nosotros nos podamos conocer, pero no para que sigamos manifestando eso, sino para que la palabra de Dios obre, porque dice, como leíamos anteriormente en una de los programas pasados, que Él conoce hasta lo más profundo del corazón del hombre, ¿vio? Y Él trae esta palabra. A mí no me gusta hablar de estos temas, pero hay que hablarlos, hermano, porque si no, ¿cómo Dios va a hacer su obra si el espejo no ilumina lo que realmente está ahí? Aparentemente somos muy dadivosos, por apariencia somos dadivosos, pero todos nos conocemos personalmente. Cada uno se conoce, porque el apóstol Pablo dice, ¿o acaso no os conocéis? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Solamente el hombre lo conoce y Dios, ¿no? Pero uno personalmente sabe, y uno tiene que escudriñar a través de la palabra su corazón, tiene que mirar en el espejo y ver qué es lo que hay ahí y permitirle al cuchillo que corte. Dice que como dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aunque eso es el capítulo 5, continúa con la misma enseñanza, ¿no? No sé si querés agregar algo más con respecto a eso. Sí, yo pensaba en esa terrible mala enseñanza que entró en la iglesia, ¿no? Porque se relaciona el diezmo con la ofrenda. Y bueno, y muchos dicen, hermanos amados, dice que hoy no hay que diezmar. No, la Biblia no dice eso. El diezmo no es figura, ni tipo, ni sombra de nada, ¿no? Sino que el diezmo sencillamente es una declaración de fe que hizo Abraham frente a Melquisedec. Es una declaración de fe. Él declaraba con su fe que la victoria se la había dado Dios. Amén. Entonces dio el 10%. Es una declaración, no es un tipo, una sombra que se cumplió. Como por ejemplo el cordero sacrificado, ya no hay que matar un cordero, no hay que derramar la sangre del cordero, porque eso era una figura de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y así hay muchas figuras, y todas las figuras del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Pero el diezmo es una declaración de fe, tampoco es una obligación, pero a la vez es una obligación. ¿Por qué? No es una obligación porque nadie nos puede obligar, pero como proviene del amor, ¿no? Porque diezmar es un acto de amor y de fe, porque la fe y el amor van juntos. Bueno,
y se introdujo esa enseñanza, y muchos que todavía no han sido santificados en su alma, que tienen la mezquindad en su alma, ¿no? Que tienen ese amor al dinero, les cayó bien la enseñanza. La verdad que este hermano predica mejor que el pastor, ¿no? Y les cayó bien porque de alguna manera él no tiene que diezmarlo, claro, porque cuando diezmaba, él no lo hacía con solicitud, no lo hacía a través del amor, sino que lo hacía como obedeciendo un mandamiento, ¿no? Y mientras que obedecemos el mandamiento, y eso ya no nos satisface a nosotros, porque a nosotros lo que nos satisface es la gracia, no es la ley. Bueno, y entonces, pero aquellos que no diezman, ¿cómo pueden manifestar el amor? Aquellos que no dan, por ejemplo, que no dan con alegría, que no dan con gozo, ¿cómo pueden manifestar el amor? Yo, fíjese, como papá, tengo mi hijo, y mi hijo, que no entiende mucho, como muchos hermanos dentro de la iglesia, él mide mi amor por lo que tiene, y tiene lo que yo le doy. Él quiere una zapatilla nueva, ¿y de quién está esperando? Del papá. Él quiere una bicicleta, ¿de quién está esperando? Del papá. Él quiere un reloj, quiere lapiceras para el colegio, quiere carpetas. Vio que los chicos, son como una garganta profunda que quieren y nunca deja de querer. Pero cuando yo le doy, ellos ven el amor que yo les tengo, o que mi esposa le tiene. Pero cuando no podemos darle, por la escasez que podamos tener, o por el momento que podamos pasar, ellos ya se sienten un poco resentidos, ¿vio? Es como que se tienen tristes, se sienten tristes porque no están viendo el amor, porque ellos ven el amor a través de lo que nosotros le damos. Fíjese, en lo natural es así. Ahora, en el camino del Señor no es tan diferente, ¿no? Entonces, los pastores, ¿cuántas necesidades pasan? ¿Quién puede saciar la necesidad del pastor o de aquel que le enseña a usted la palabra? Usted mismo le puede saciar. Porque ahí dice, aquel que es instruido, ¿no? en la palabra, sostenga a aquel que le instruye con todos sus bienes. ¿Vio? Entonces vemos al pastor triste. ¿Por qué estará triste? Usted sabe cuántos hermanos vinieron muchas veces y me dijeron, pastor, me compré una heladera nueva, un lavarropa nuevo, me compré una vajilla nueva, me compré una frazada nueva, un colchón nuevo, y el pastor sabe cómo vive. Usted no sabe cómo vive su pastor. No estoy hablando de mí, porque gracias a Dios que nuestros hermanos nos cuidan y tenemos en abundancia por lo que ellos han aprendido de este mensaje de la gracia. No, porque nos cuidan y nos sostienen. No, gracias a Dios, muy bien. No tenemos quejas contra los hermanos. Pero, ¿y su pastor? ¿Cómo usted cuida a su pastor? ¿Usted ve la necesidad de su pastor? Y no es que uno tiene que ver la necesidad del pastor. Todos tienen que ver la necesidad de aquel que le instruye. Entonces, ahí usted manifiesta el amor. Manifiesta el amor, ¿vio? Y en esa manifestación del amor, usted hace feliz a aquel que le instruye. Lo hace feliz. Hace feliz a su familia. Usted sabe los hijos de los pastores que han dejado el camino del Señor por las necesidades que ellos sufrieron cuando eran chicos. Usted sabe cuántos hijos de pastores, ellos se fueron al mundo y abandonaron la vida de la iglesia por la mezquindad que hay en los corazones de muchos hermanos de nosotros, ¿no? ¿Dónde están los hijos de los pastores? ¿Dónde están los hijos de los pastores hoy? La mayoría están en el mundo por la necesidad que han pasado cuando eran chicos, porque los padres no tenían cómo sostenerlo, porque los padres en aquel tiempo tenían que edificar las iglesias, tenían que trabajar materialmente también, ¿no? Y bueno, y los hermanos juzgando y criticando y llamándole al pastor un vago, y tantas cosas han pasado. Estoy trayendo las cosas que han pasado en nuestras amadas iglesias, ¿vio? ¿Cuántos hijos de siervos del Señor están en el mundo? Hermano, es algo terrible lo que ha pasado. Y ahora viene la gracia, y la gracia nos quiere llevar a otro lugar donde
no haya impedimento para el amor. Entonces, ¿dónde nos lleva a nosotros? Nos saca la radiografía y nos hace ver que hay mezquindad en nosotros. Y por causa de nuestra mezquindad, muchos hermanos se han ido al mundo, muchos hijos de pastores, hijas de pastores, hasta se han cansado con mundanos que estaban en una posición económica mejor, no buscando y yendo detrás del dinero. Bueno, hermano, todas estas cosas han pasado y es tristeza, hermano. Gracias a Dios que cuando los hermanos empiezan a entender el mensaje de la gracia, esa mezquindad es juzgada y es crucificada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y los hermanos empiezan a manifestar el amor hacia el pastor. Yo le doy gracias al Señor porque mis hermanos me cuidan, ¿no? Ellos ven cada necesidad que yo tengo y ellos están ahí, pero eso lo hizo la gracia. Y mire que yo tengo mal carácter, ¿eh? Y mire que yo no soy una persona fácil, pero los hermanos seguían por el amor, no por la apariencia exterior. Y así tiene que pasar con todos nosotros. Nosotros tenemos que hacer de este evangelio creíble. Si no cuidamos a los que están cerca, ¿qué vamos a cuidar a los que están en el mundo? Ellos están lejos. ¿Qué vamos a hacer si no nos manifestamos el amor entre nosotros? ¿No? Si no manifestamos el amor hacia nuestro Padre, que nos como dijo Pablo, que nos engendró en el Evangelio de la Gracia. ¿Cómo vamos a mostrar el amor en otro lado? Veo que en la iglesia las caras están muy tristes, las caras de los hermanos. Y vaya a saber la vida que llevan, la lucha que solo ellos llevan. No se animan a pedirle ayuda a nadie. No, a los hermanos no les pido ayuda, ni loco les pido la ayuda a los hermanos, se van a enterar todo el mundo. Pero no es así. Nosotros tenemos que manifestar el amor. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Amén. Y qué tremendo, porque dice acá, ¿no? En la continuación de este pasaje, ¿no? Fíjese, dice, así que el 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y dice, como dice mi esposo, punto y aparte, pero continúa. Cuando uno hace un punto y aparte, no es que cambia drásticamente de tema, sino que sigue hablando sobre el mismo tema, pero más largo, digamos, ¿no? No sé cómo bien explicarlo gramáticamente, como dicen los hermanos, pero dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto hablando del amor, hermanos amados, ¿no? Como venimos hablando ya del tema anterior, porque no del tema anterior, del tema que viene tratando el apóstol Pablo. Él viene mostrando cómo la ley hace que se manifieste una cosa, pero el amor hace que se manifieste otra cosa. Mostró por un lado, dice, y manifiestas son las obras de la ley, decía, ¿no? En el capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne. De la carne, dice, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne. Son manifiestas, hermanos, se pueden ver, son evidentes, ¿no? Como decía mi esposo estos días, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Pero cuando hay una persona que tiene olor a pies, ¿no? Una persona que tiene olor a pies, muchas veces la persona que tiene el olor a pies, la persona muchas veces no lo siente. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a ese olor, ¿no? Entonces ya no le es repulsivo ese olor, sino que está acostumbrado y no se da cuenta. Pero viene una persona y se sienta al lado de esa persona que tiene olor a pies, pero ni se termina de sentar y ya le siente el olor a pies. Estas cosas son espirituales, pero son así, hermano, como el olor a pies. Muchas veces nosotros mismos no sabemos que estas cosas se están manifestando en nosotros, pero la palabra de Dios dice, manifiestas son las obras de la carne, porque se pueden ver en la vida práctica. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Mi esposo decía al comienzo de la predicación hoy, usted no lo tome personal, le decía, ¿no? Y yo le digo a él, no digas así, porque mirá si el Señor le está hablando a la persona. Mirá si, porque dice que Dios conoce los corazones.
dice, ¿no? Y Él escudriña hasta lo más profundo, y la palabra de Dios penetra y parte, dice, las coyunturas y lo tuétano, y discierne hasta lo más profundo del corazón del hombre. Si la palabra de Dios le tocó en esta mañana, si usted se sintió lastimado, herido, si se sintió ofendido, y usted pregúntele al Señor, Señor, ¿tú penetraste hasta lo más profundo de mi alma? Pregúntele al Señor. No lo estoy desacreditando a mi esposo, ¿no? En cuanto a lo que dijo, pero él, para que usted no se ofenda, pero no es el propósito ofenderlo. Si Dios le está hablando a su vida, hermano amado, no deje pasar la palabra del Señor, porque Dios conoce los corazones, como dice acá, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros, hermanos amados, no esperamos recompensa en esta tierra, ni una de los hombres. Seguramente que vamos a recibir el amor de los hermanos, pero no esperamos la recompensa de los hombres. Esperamos nuestra recompensa cuando estemos en la presencia del Señor, allá cuando estemos con Él, ¿vio? Y dice, para que en aquel día, dice, no salgamos avergonzados de su presencia. Como dijo el apóstol Pablo también, dice, él mismo dice, yo, dice, pongo mi cuerpo en servidumbre. Dice, no sea que siendo heraldo para otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Amén, amados hermanos. Uy, nos estamos repasando de la hora. Antes de irnos queremos saludar a los hermanos. A todos, al hermano Gustavo Iperaguirre, a Martín, a hermano Nicolás y a su esposa, la hermana Estela. Bueno, hay muchísimos hermanos que para mí 5 hermanos son muchísimos. Así 9. Hay algunos que tienen acostumbrados 1000 hermanos, pero yo, gracias al Señor. Que el amén. Señor está, y a toda la audiencia de Radio La Predicadora. Invitarlos a que se suscriban. Hermanos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí usted tiene todas las enseñanzas. Vámonos, amor, porque nos van a cortar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Amén, Señor. Gracias porque esta palabra, que tú Señor, produzcas, Señor, el fruto Señor, nos ha deseado, enseñado Padre, a depender de ti, Señor. Amén. Bendice a todos los hermanos y hermanas sinceros, verdaderos, amén, Señor, que quieren manifestar tu vida, Señor, sí, a través de su vaso de barro. Sí, Señor. Ayúdales, Señor, y dale la victoria. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén.